Vamos a hablar acerca de los parámetros en las líneas de transmisión. Vamos a hablarles acerca de la capacitancia de las líneas de transmisión. Bueno, primero vamos a dar un pequeño concepto acerca sobre lo que es la capacitancia. La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico de oponerse al cambio de magnitud de tensión a través del circuito. La capacitancia se refiere a la característica de un sistema de almacenar carga entre sus conductores en un dieléctrico, almacenando así una energía en forma de campo eléctrico. La diferencia de potencial entre los dos conductores de una línea de transmisión hace que se carguen como las placas de un condensador, cuando existe una diferencia de potencial entre ellas. La capacidad entre los conductores es la carga por unidad de diferencia de potencial. La capacidad entre los conductores paralelos es constante, dependiendo del tamaño y de la separación de los conductores. El efecto de la capacidad de las líneas de menos de unas 50.000 es pequeño y se desprecia normalmente. En las líneas más largas de alta tensión, la capacidad llega a tener una gran importancia. En general, para un capacitor donde un cuerpo adquiere una carga de magnitud Q, que le vamos a llamar en este caso Q, como podemos ver aquí en la presentación, pero de signos contrarios, posee una capacitancia que puede ser representada operacionalmente como. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que es la capacitancia es igual a la Q sobre B. B en este caso vamos a tomar que es el potencial eléctrico del capacitor cuando se posee una carga. Continuando con el tema de la capacitancia, podemos encontrar algunos efectos dentro de estas. Estas se hacen notar especialmente en casos de líneas de transmisión largas, especialmente en mayores de los 240 kilómetros de longitud, exclusivamente en alta tensión. En extra alta tensión se logra denotar mucho más con mayor intensidad. Como varios efectos dentro de estas nos consideramos como las caídas de tensión producidas por las corrientes que circulan por la capacitancia de derivación. Ocasionan bajo rendimiento en la línea de transmisión, llegando incluso a modificar el factor de potencia entre los extremos de la línea. Y por último, el efecto capacitivo, es decir, la reactancia capacitiva, puede entrar en contacto con la reactancia de la línea, produciendo una inestabilidad en el sistema o a veces logra estabilizar el sistema de potencia. También se puede visualizar efectos perjudiciales dentro de las líneas largas especialmente. Ocurren, como ya se mencionó, elevaciones de voltajes sobre los operativos. Como tenemos en cuenta que las líneas trabajan con los voltajes operativos, algunas situaciones de la reactancia capacitiva tienen contacto con la reactancia inductiva de los elementos del sistema eléctrico de potencia, en especial sobre los transformadores, ocasionando el efecto denominado ferrorresonancia. También podemos notar que existe el efecto ferrorresonancia, que este nos especifica que el valor del voltaje del extremo receptor es mucho mayor que el voltaje en el extremo emisor. Esto es debido al efecto capacitivo. Como un ejemplo de aplicación, tenemos que una línea de transmisión trifásica de un circuito de 100 millas entrega 55 megavoltamperios, a un factor de potencia de 0.8 en retraso, que está conectado a una línea de 132 kilovoltios. El plano horizontal es de 11.9 pies entre conductores adyacentes, su frecuencia es de 60 Hz, hay que determinar la capacitancia y reactancia capacitiva. Teniendo en cuenta que se ocupa la ecuación en el espaciamiento simétrico, obtenemos que como se obtiene tres conductores, los mismos conductores se encuentran a la misma distancia. Aplicando la raíz cúbica de la distancia, como se mencionó, de 11.9 pies, obtenemos una distancia equivalente de 14.99 pies. Usando el cálculo de la capacitancia por conductores agrupados, obtenemos que la capacitancia es igual a 2 veces la permitividad dividido por el logaritmo natural
la distancia equivalente dividido para una constante, que esto depende mucho del conductor que se va a utilizar. Esto nos da un resultado de aproximado de 1.54 por 10 a la menos 8 radios sobre pies. Para el cálculo de la reactancia se utiliza la forma ya mucho más conocida, que es 1 sobre 2 pi la frecuencia y la capacitancia. Se decidió transformar a millas sobre siemens. Entonces el resultado de este es 17.171.340.55 millas sobre siemens. Este es el efecto capacitivo que obtenemos en la línea de trifásica. Campo eléctrico de un conductor. Si a nuestro conductor se le somete a un campo eléctrico E, entonces aparecerán fuerzas tanto sobre los iones fijos positivos en el sentido del campo, el cual se compensará con las reacciones de la estructura, como sobre los electrones de conducción en los cuales la fuerza eléctrica no puede compensarse, y dará lugar a la aceleración en sentido contrario del campo eléctrico F, en la cual hace que los electrones adquieran una velocidad Bk contraria al campo eléctrico, y que se supone a la velocidad aleatoria Bk es igual a BAK más Bk. Debido a la interacción del resto de elementos del conductor, aparecerán fuerzas disipativas que hacen que la velocidad de cada electrón de conducción, también llamado portador de cargas libres, no crezca de manera continua, y de modo que el promedio de los electrones de conducción adquieren una misma componente de la velocidad paralela al campo U, y de sentido contrario a él, llamada velocidad de arrastre o velocidad de conjunto, y que es la responsable de lo que conocemos como corriente eléctrica. Vamos a hacer una clasificación de los conductores. Sería el conductor aislado, conductor cargado o electrizado, y conductor en equilibrio o electrostático. Vamos a hablar sobre el conductor en equilibrio. El campo eléctrico en el interior de un conductor en equilibrio es igual a 0. La demostración se la realiza por reducción al absurdo. Vamos a plantear una hipótesis, un desarrollo, y al final tendremos la conclusión. Entonces, se realiza, en efecto, si el campo eléctrico fuese distinto de 0, existiría la velocidad de arrastre en los portadores de carga, y por lo tanto estaría en equilibrio en contra de la hipótesis partida. Entonces, si suponemos que el campo eléctrico es diferente de 0 y el voltaje paralelo también es diferente de 0, el conductor no estaría en equilibrio. La suposición debe ser falsa. Entonces, lo contrario de la suposición es verdadero, por lo que llegaríamos a la conclusión de que el campo eléctrico en un sistema en equilibrio es igual a 0. Ya en el campo eléctrico en el exterior y en las cercanías. Nuestro conductor cargado anterior es el que está en campo eléctrico. El campo eléctrico en este es nulo. Al estar cargado el conductor en cada punto de las superficies conductoras, habrá una densidad superficial de carga gamma que será creada en un campo eléctrico en el exterior. ¿Cuánto valdrá y cuánto estará dirigido este campo eléctrico fuera del medio conductor, pero en sus proximidades? Vamos a obtener una dirección y un módulo. Entonces, la dirección. El campo eléctrico exterior y puntos extremadamente próximos a las superficies es perpendicular a la superficie en cada uno de sus puntos, debido a que el conductor es un volumen equipotencial. El módulo, aplicamos el teorema de Gauss a una superficie cilíndrica cuyo eje será perpendicular al conductor y cuyas bases sean tan pequeñas como queramos. Podemos definirlo con esta ecuación, y como consecuencia de la superficie conductora, en otras circunstancias obtenemos la ecuación siguiente. Campo eléctrico de un conductor. Para los cálculos de campo eléctrico tenemos que tener basado estos dos principios. Dos cargas puntuales ejercen entre sí fuerzas que actúan a lo largo de la línea. Estas fuerzas son también proporcionales al producto de las cargas.
Matemáticamente la fuerza está dada por esta ecuación, donde mi Q1 y mi Qt son cantidades de cargas positivas o negativas, mi R es la distancia que los separa, mi K es la constante de proporcionalidad y está dada por esta ecuación. También considerando que mi Qt es una carga de prueba y mi Q1 una fija, tenemos esta ecuación de aquí. Para mi cálculo eléctrico producido por las líneas debemos tener en cuenta el nivel de tensión de la línea, radio de los conductores, disposición y configuración de los conductores de línea, distancias entre fases, distancia a tierra. El método utilizado para este cálculo es el método de las imágenes. Básicamente consta de dos etapas: el cálculo de las cargas equivalentes, cálculo del campo eléctrico producido por estas cargas. Se da por esta relación, por esta pequeña fórmula de aquí, donde mi Q y mi B son mis vectores de cargas y potenciales. Mi C es mi matriz de capacitancia. Ya. Donde mi C viene dada por la matriz inversa de mis coeficientes de Maxwell. Aquí tenemos un caso que está dado para el flujo propio del conductor y viene dada por esta ecuación, donde mi H es la altura a la cual está el conductor y mi R es el radio del mismo. Mi otro caso es cuando mi flujo está enlazado en el conductor debido a la corriente que transporta mi conductor. Viene dada por esta ecuación. Mi D es mi distancia entre conductores y mi A es la distancia aérea entre ellos. Ya es posible obtener mi cálculo de mi campo eléctrico mediante esta ecuación, donde tenemos mi carga sobre 2pi epsilon 0 por mi distancia. La diferencia de potencial entre dos conductores entre un grupo de conductores. El campo eléctrico en una determinada posición puede ser definido como una fuerza F, que puede ser ejercida a una cierta partícula en experimentación en reposo por una fuerza de tipo electromagnético. La unidad que describe el fenómeno en el sistema internacional son los newtons por coulomb. Ahora bien, el potencial eléctrico será definido como el trabajo realizado para mover una partícula de carga positiva hasta el infinito, desde el infinito hasta un determinado punto. La diferencia de potencial será entonces definida como la diferencia entre dos potenciales eléctricos, entre dos puntos por unidad de carga eléctrica. La diferencia de potencial entre dos puntos en volts es numéricamente igual al trabajo en joules por coulomb, necesario para mover un coulomb de carga entre dos puntos. La intensidad del campo eléctrico es medida de la fuerza sobre una carga que esté en el campo. En esta figura tenemos una carga que en este caso sería un conductor de carga, que este a su vez tiene un campo. Tenemos una P1 y P2, las cuales el P1 y P2 sería la relación de transformación, siguiendo su respectiva trayectoria de integración. Las líneas de transmisión será de utilidad el poder determinar la diferencia de potencial entre dos conductores, que a la vez se encuentra bajo la influencia del campo producido por cierta cantidad de conductores. Considerando una agrupación de conductores que representa una figura donde cada conducto posee una carga, como la podemos ver en esta figura. La formulación se puede calcular el potencial del conductor A debido a su propia carga y obviamente el radio del conductor, a lo cual se debe agregar a la presente en los demás conductores. La suma de todos aquellos potenciales brindará el potencial del conductor determinado, como se puede ver aquí. Existe la fórmula para el conductor A con la carga A, con la C, con la B y con la C.
En esta fórmula se puede ver la integral, en la cual va desde el radio del conductor hacia el infinito. QA es el valor de la carga. Está dividido sobre 2pi. X es la distancia que existe entre el conductor y esta es la permitividad del vacío. Lo mismo ocurre para lo que es en la carga B y en la carga C. La diferencia es de que en las dos integrales se indica que va desde la distancia 1, que es la distancia entre el conductor A al conductor B, y D2, que es la distancia entre el conductor A al conductor C. La suma de todos aquellos potenciales brindará el potencial del conductor determinado. Aquí se puede ver que el potencial A es igual a la suma de todas las integrales mencionadas en la diapositiva anterior. Por tanto, al operar sobre las ecuaciones se obtiene la siguiente formulación: que el potencial A va a ser igual a 1 sobre 2pi, la distancia sobre la permitividad del vacío, multiplicado para las cargas, y logarítmicamente debería ser el 1 sobre la distancia, cada una de ellas. La diferencia de potencial para un conductor. Supóngase de manera unánime que se presenta un desplazamiento entre el punto P1 y P2, pero se escoge como trayectoria por simplicidad de un recorrido radial entre las superficies que delimitan igual potencia, es decir, equipotencial. Aquí se puede ver en la gráfica que P1 y P2 se mantiene una trayectoria equipotencial en la trayectoria de todo el conductor, y toda la distribución es de forma radial. La formulación para el caso de la diferencia de potencial en un conductor nos puede llegar a indicar claramente que el campo eléctrico en este caso dependerá de la carga, el factor 2pi, y lógicamente en este caso la longitud del conductor, así como la permitividad del vacío, que ha sido mencionada en anteriores ocasiones. La diferencia de potencial en este caso entre V2 y V1 dentro del conductor tendrá estrecha relación con una integral, donde podemos iniciar en un valor 1 y terminar en un valor 2, teniendo como referencia el campo eléctrico, la distancia del conductor y un factor de mejora para el producto, en este caso el coseno del θ. Simplificando estas relaciones, podremos saber que la diferencia de potencial V2 menos V1 en este caso nos dará la integral negativa, en este caso lógicamente entre un punto 1 y un punto 2 del campo eléctrico por el producto de un diferencial de longitud, ambos casos vectorialmente. Siendo que el ángulo medida entre el campo eléctrico y la diferencia de longitud sobre la trayectoria de integración nos darán las integrales, debido a la simplicidad en las trayectorias, tomando este ángulo siempre de 0 grados, se nos simplificarán los cálculos, teniendo como resultado en este caso que la diferencia de potencial V2 menos V1 tendrá lógicamente la integral entre un punto 1 y un punto 2, incluyendo ya el término del campo eléctrico multiplicado por un diferencial de longitud, en este caso vectorial. Continuando con la formulación, se puede decir que si se toma que el diferencial de longitud en el sentido de la trayectoria se denomina convenientemente como un diferencial de X, por el sentido mismo de la trayectoria, resulta sencillo esta integral incluirla como un simple diferencial de X, con lo cual se simplificarán los casos. En este caso, la caída de voltaje entre los dos puntos puede ser positiva o negativa, dependiendo de la carga que causa la diferencia de potencial, obteniendo finalmente que la diferencia de potencial entre V2 y V1 en este caso será menos una relación entre la carga 2pi y la permitividad, además multiplicado por logarítmicamente una relación entre las distancias de los puntos antes mencionados. Ahora bien, lo que más nos interesa en este caso es obtener una diferencia de potencial entre dos conductores que se encuentran inmersos dentro de un grupo de conductores. Como se puede observar en la gráfica, en este caso tenemos un conductor A, un conductor B, un conductor C y un conductor N, en donde lógicamente el conductor N hará referencia a N
cantidad de conductores que se puedan tener dentro de un grupo. Cada uno de esos conductores tendrá una carga propia del conductor, siendo QA, QB y QC, al igual que QN, las cargas de cada conductor, y estarán estrechamente relacionados por distancias entre el conductor A, el conductor B, el conductor C, el conductor N, y una distancia que las relaciona a cada uno de ellos. Por tanto, si nosotros regresamos a la formulación del caso, podremos ver que en este caso, percibiendo todos los efectos de las cargas de los conductores, vamos a tener la misma relación que habíamos observado anteriormente, en donde esta vez la diferencia de potencial entre dos conductores inmersos en un grupo será de 1 sobre 2pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la permitibilidad del vacío, y una relación lógicamente de la carga para el conductor A, conductor B, conductor C, y así hasta el conductor N teniendo un producto logarítmico, en este caso de la distancia entre el conductor A hacia el conductor B sobre el radio del conductor A. Para el siguiente caso relacionaremos el radio del conductor B por la carga del conductor B sobre la distancia que existe entre B hacia A, dado que estamos buscando la diferencia de potencial de B a A. El conductor C igualmente estará relacionado por distancias entre C y B y C y A para obtener la diferencia entre A y B, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo conductor, donde tendremos una enésima distancia hacia B y una enésima distancia hacia A, quedando expresado toda la fórmula en voltios. Gracias.